¿Se imaginan que Estados Unidos acabe controlando los minerales de Ucrania como pago por la guerra? Pues esto está a punto de pasar. Y es que Donald Trump acaba de anunciar que este jueves firmará un acuerdo estratégico con Ucrania. No sobre armas, no sobre paz, sino sobre minerales críticos. Sí, esos minerales que valen oro para la tecnología, para la defensa y para la energía. Y lo más impactante de todo es que Donald Trump no oculta que esto es una forma de cobrar la ayuda que dio Estados Unidos. ¿Estamos viendo de casualidad el inicio del fin del conflicto o el inicio del reparto del botín? Vamos a desmenuzarlo con calma, porque todo esto empezó hace algunos meses, cuando Donald Trump había bloqueado un acuerdo similar con Zelensky después de una fuerte discusión en la Casa Blanca, una discusión que fue muy viral en las redes sociales. Pero ahora, después de semanas de negociación, Donald Trump dice que el acuerdo va y que se firma este mismo jueves. Ahora, ¿qué hay sobre la mesa? Un pacto para que Estados Unidos tenga prioridad sobre los beneficios que genere la explotación de minerales en Ucrania después de la guerra. Además, se creará un fondo especial de inversión para la reconstrucción del país. Ahora, ¿quién controla todo esto en el fondo? Pues Washington. Sin embargo, ojo aquí. Ojo aquí, porque no estamos hablando de piedras cualquiera, de minerales cualquiera. Ucrania tiene depósitos enormes de minerales críticos. Llámese litio, tierras raras, titanio, grafito. Todo eso sirve para producir celulares, baterías, misiles, turbinas, autos eléctricos, en fin. Esos minerales ya son parte de la nueva guerra global por el control de los recursos estratégicos. Entonces, lo que Donald Trump está haciendo es amarrar el futuro, este futuro acceso de Estados Unidos a esas mismas riquezas, pero a cambio de algo que ya dio, a cambio de armas, a cambio de ayuda militar y a cambio de soporte político. En pocas palabras, yo te ayudé, ahora tú me das acceso preferente a tus recursos. Donald Trump lo está presentando como un paso hacia la paz. Dice que este acuerdo mantiene a Ucrania en buena posición para lograr un alto al fuego con Rusia y que esto es parte de su plan para detener la guerra rápido. Pero entre líneas también se notan otras cosas. Trump está ajustando cuentas. Quiere que la ayuda estadounidense no sea un regalo, sino una inversión. Y por eso también rebajó el monto total de ayuda militar entregada por Estados Unidos, porque pasó de $300 mil millones a solo $100 mil millones. Así es como se acerca más a lo que dice Ucrania y le baja presión a las negociaciones. Pero no todo es miel sobre hojuelas, hay que decirlo. Donald Trump ha sido muy duro con Zelensky, el presidente de Ucrania. De hecho, lo llegó a culpar por la guerra y ahora ya se retractó, pero sin muchas ganas. Dijo que no lo culpa, pero tampoco le entusiasma, y remató diciendo que él no diría que ha hecho un trabajo excelente como presidente de Ucrania. Por otro lado, el país ucraniano también ha estado incómodo de cierta manera desde la llegada de Donald Trump. Hay que decirlo, se han negado a reconocer esa ayuda como deuda y han exigido mejores condiciones, pero al final los dos necesitan algo del otro. Zelensky necesita apoyo para reconstruir su país y Donald Trump quiere amarrar el control de recursos estratégicos antes de que termine la guerra. Este acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania pues puede marcar el comienzo del fin del conflicto con Rusia, o puede abrir una nueva etapa donde los recursos se vuelven la nueva moneda de cambio, ¿no? Minerales por paz, fondos de inversión por soberanía, reconstrucción con condiciones. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Está Donald Trump cobrando lo que se debe o se está quedando con el botín de guerra? Información nacional. Pasando a la sección de noticias nacionales, ¿Honda se va de México? Esa es la gran incógnita de muchos mexicanos, porque después de un reporte japonés que encendió todas las alertas, lo anunciamos en días anteriores, muchos empezaron a decir que la planta de Celaya cerraría, que los empleos se perderían y que Donald Trump lo había logrado. Pero espérense, porque la verdad es que Honda no ha anunciado nada oficial y la empresa ya salió a decir que la producción en lo que es nuestro país, en México, sigue como siempre. Hoy vamos a cortar
y vamos a desglosar, vamos a contar paso a paso qué fue lo que pasó, por qué se habló de un posible traslado, qué fue lo que respondió Honda y qué significaría realmente si esto se llegara a concretar. Y es que todo comenzó con una nota publicada por el diario japonés Nikkei. Ahí, en ese diario, se decía que Honda estaba evaluando el mover parte de su producción desde México y Canadá a Estados Unidos. La razón de todo esto pues es conocida por todos: los nuevos aranceles de Donald Trump. Según este reporte, Honda estaría planeando que el 90% de los autos que vende en Estados Unidos se fabriquen en Estados Unidos. Y eso, claro, hizo sonar las alarmas en México, porque si eso se cumple, significaría mover modelos como el HR-V, que hoy se produce en Celaya, hacia fábricas estadounidenses. Pero entonces, ¿de verdad Honda se va de México? La respuesta por ahora es no. Repito, por ahora no. La misma Honda respondió a medios en México y dijo claramente que no han hecho ningún anuncio, no hay decisión tomada y que la planta de Celaya sigue operando normalmente. Ahí fue donde el gobierno mexicano también reaccionó. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que no hay ningún cambio en los planes de producción de Honda en México, así que sí, hay evaluaciones internas, pero no hay ninguna mudanza confirmada. Todo sigue como hasta ahora. Pero ¿por qué se está considerando esta posibilidad? ¿Por qué están publicando ya allá en Japón los diarios de esta información de que Honda se va de México? Aquí es donde entra el tema de los aranceles, porque Donald Trump, hay que recordar que hace algunas semanas impuso un nuevo arancel de hasta 52.5% para autos y autopartes que se importen desde México o Canadá y que no cumplan con el TEMEC o no usen suficientes piezas estadounidenses. Ahí es donde se verían afectados, ¿no? Y eso, pues obviamente golpea sobre todo a los autos más baratos como la HR-V, donde el precio es el principal atractivo, y Estados Unidos pues es el mercado más importante para Honda. Hay que recordar que tan solo el año pasado vendieron Honda a Estados Unidos 1.4 millones de vehículos, casi el 40% venía de México o Canadá. Así que si ese impuesto se mantiene, a Honda le saldría más barato fabricar directamente en Estados Unidos. Pero otra vez, eso está en análisis, aún no es una decisión tomada. Ahora, hablemos de lo que está en juego si eso llegara a pasar. Porque la planta de Celaya se inauguró hace 11 años prácticamente, con una inversión de $800 millones. Actualmente, esa planta en Celaya produce cerca de 200,000 unidades al año y da empleo a más de 4,000 personas. Solamente el año pasado ensamblaron casi 195,000 unidades de la HR-V. El 85% se fue directo a Estados Unidos. Pero si Honda decide mover parte de esa producción, pues no significa que cierre la planta, pero podrían seguir produciendo HR-V para México y otros países donde no apliquen los aranceles, pero definitivamente es una reducción en su producción muy pero muy considerable. Y además, ahí también se produce la nueva Acura ADX que sigue firme en el mercado. Por ahora, la historia es clara. Honda no se va de México, no hay cierre, ni reducción, ni traslado confirmado, solo hay un análisis interno para prepararse ante los aranceles de Donald Trump y como muchas empresas, Honda está revisando dónde le conviene más fabricar si cambian las reglas del juego, pero mientras tanto la producción en Celaya sigue, los empleos en Celaya siguen y el HR-V mexicano sigue rodando por toda Norteamérica, así que tranquilos, veremos si realmente Honda se irá, si Trump continúa con esta presión o México seguirá siendo clave en la industria automotriz. Información nacional. Y bueno, ayer se dio una llamada que muchos están vendiendo como cordial y productiva, pero si uno ve en el contexto, suena más a una llamada de alto voltaje. Una llamada de aranceles, de amenazas, de una base militar en la frontera y hasta un conflicto por el agua del río Bravo. Y sí, estamos hablando de la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Ambos dijeron que fue una buena charla, pero no contaron qué se dijo. Así que hoy vamos a revisar qué está pasando en realidad entre México y Estados Unidos y por qué esta llamada tiene más tensión de la que quieren admitir. Esta llamada ocurrió este miércoles. Fue una llamada que no duró mucho, no se dieron detalles y los dos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump solo dijeron una cosa. Dijeron que fue una llamada muy productiva. Claudia Sheinbaum publicó que seguirán dialogando para alcanzar buenos acuerdos. Donald Trump, por su parte, dijo lo mismo desde su red social Truth Social, pero de verdad fue tan buena onda esta llamada, porque justo antes de esa llamada hay que recordar que Donald Trump había hecho 3 cosas que pusieron en alerta al gobierno mexicano. Primero, el tema del agua del río Bravo. México tiene un tratado con Estados Unidos desde 1944 para entregar agua del río, pero por la sequía en el norte del país, México se ha atrasado con los envíos. Y obviamente Donald Trump, fiel a su estilo, no se anduvo con rodeos. Amenazó con sanciones si México no cumple. Y también un segundo tema son el tema de los nuevos aranceles. Estados Unidos impuso un arancel del 20.91% al jitomate mexicano y ese golpe pues afecta directamente a exportadores mexicanos, sobre todo en Sinaloa y Baja California. Y el tercer punto, el tercer comentario o hecho que llamó mucho o alarmó más bien al gobierno mexicano de las decisiones que ha tomado Donald Trump es una orden ejecutiva para instalar una base militar en la frontera. Sí, Donald Trump firmó un decreto para que el ejército estadounidense opere una instalación especial en la frontera sur y México, por supuesto, envió una nota diplomática exigiendo respeto a la soberanía. Con todo esto en el aire, ¿de verdad creen que la llamada fue solamente productiva, como ellos dicen? Lo más probable es que haya sido una llamada para poner la mesa de negociación. Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia que están en diálogo para ver cómo cumplir con el Tratado de Agua, que no hay cerrazón, pero que también hay límites, porque hay zonas del país donde no hay agua ni para la gente. Sobre los aranceles, el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, también intentó calmar las aguas, dijo que México va a negociar como ya lo hizo en el 2019 y no es poca cosa. El jitomate mexicano representa la gran mayoría del consumo en Estados Unidos. De hecho, según datos del propio gobierno, no hay sustituto real. Es decir, si Estados Unidos cierra la puerta, también se pega un tiro en el pie. Y entonces, ¿qué significa todo esto? La llamada no fue un gesto de amistad. Fue una movida diplomática obligada para que el conflicto no escale. Donald Trump está desde hace varias semanas con estas negociaciones, con estas presiones, con estas declaraciones en los medios de comunicación y sabe que hablar duro contra México le da puntos con su base conservadora. Pero también sabe que necesita negociar. No puede cortar de tajo las exportaciones y tampoco los tratados sin afectar su economía. Por su parte, Claudia Sheinbaum quiere marcar distancia, pero también sin romper relaciones. Por eso ha hablado de diálogo, de coordinación y de muy buen ambiente. Una forma diplomática de decir estamos negociando con cuidado. Así que sí, hubo llamada. Sí fue productiva, pero fue más bien una llamada para no romper la cuerda mientras se tensan las relaciones. Hay presión por el agua, hay presión por los aranceles, hay presión por los temas de seguridad y todo esto pues apenas comienza. Veremos si Claudia Sheinbaum podrá manejar la relación con Donald Trump sin ceder demasiado o esta guerra fría comercial va a escalar en los próximos meses. Eso solamente el tiempo lo dirá. Noti Express Internacional. Bueno, ya platicando de todo este tema de la sección de noticias internacionales, les cuento que Donald Trump acaba de lanzar otro misil. Pero este misil no fue contra Biden, no fue contra México, no fue contra China, fue contra el mismísimo presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Algo que vimos esta misma semana también desde el lado mexicano con una Claudia Sheinbaum diciéndole también a los bancos, en este caso no al Banco de México, sino a los bancos, que bajen las tasas. Vimos en la red social de Donald Trump que publicó la destitución de Powell, que no puede llegar lo suficientemente rápido. Hoy vamos a estarles contando todo este contexto de este pleito, qué se dijeron, por qué importa tanto para la economía global y lo más importante, qué peligro sería que el banco central más poderoso del mundo perdiera su independencia. Y es que todo esto comenzó con una publicación de Donald Trump este jueves por la mañana. Dijo que ya no soporta a Jerome Powell, que siempre se equivoca, que actúa tarde y que está esperando que deje el cargo. No está claro si Donald Trump habla de esperar al final de su mandato, que es
que es en el 2026, o si de plano lo quiere destituir antes. Es ahí donde empieza el tema delicado, porque la Reserva Federal es por diseño independiente del presidente, es decir, no está bajo las órdenes directas de la Casa Blanca, y eso existe para que las decisiones de política monetaria no se usen con fines electorales. Jerome Powell, por su parte, habló un día antes en el Club Económico de Chicago. Dijo que no hay prisa por bajar las tasas de interés y que la Reserva Federal necesita ver más claridad en la economía antes de moverse. También habló de un caso que está en la Suprema Corte sobre si el presidente puede o no remover a jefes de agencias independientes. Ahí fue donde Jerome Powell fue muy cauteloso. Él dijo que no cree que eso aplique en la Reserva Federal, pero no lo sabe al final del día. Lo están siguiendo muy de cerca, ¿no? Traducido en pocas palabras, Jerome Powell siente la presión y sabe que la independencia de la Reserva Federal está en juego. Ahora bien, ¿por qué Donald Trump está tan desesperado porque se bajen las tasas? Muy simple. Quiere que la economía se acelere antes de las elecciones. Tasas más bajas significan créditos más baratos, significan más créditos que producen más inversión, más consumo y más popularidad para quien esté en el poder. Pero la Reserva Federal no se manda sola por su gusto. Su tarea principal es controlar la inflación. Y aunque los precios del petróleo han bajado, los alimentos siguen subiendo, cerca de un 2.4% en los últimos 12 meses. Y ahí fue donde Jerome Powell ha dicho que no quiere arriesgarse a que un brinco de precios se vuelva inflación persistente. O sea, no quiere cometer el error de aflojar antes de tiempo y que la inflación se dispare otra vez. Y es aquí donde viene lo más delicado, porque Donald Trump no es nuevo en atacar a Jerome Powell. Ya lo hizo en su primer mandato, lo criticaba en público, lo llamaba incompetente, le exigía recortes inmediatos y ahora lo vuelve a hacer. Pero ahora lo vuelve a hacer en un contexto aún más tenso. Hay que recordar que recientemente su administración ya ha destituido a funcionarios de otras agencias independientes, como lo fue la Comisión Federal del Comercio. Entonces, aunque legalmente el presidente no puede remover al jefe de la Reserva Federal sin una causa justificada, el debate ya está abierto. Y si Donald Trump insiste, pues podría llegar hasta la Suprema Corte este caso. La pregunta no es si Donald Trump quiere correr a Jerome Powell. La verdadera pregunta es ¿qué pasa si lo logra? Porque se rompería una regla no escrita de la democracia económica moderna, que los bancos centrales deben tomar decisiones técnicas y no políticas. Y si eso se rompe, la estabilidad financiera global también puede estar en juego. Noticias locales. Nos movemos un poquito a la sección de noticias locales, porque ¿se imaginan ustedes que una central eléctrica funcione otros 50 años sin gastar más agua y generando más energía? Bueno, eso es justo lo que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad en Veracruz. La CFE acaba de anunciar una inversión de $18 millones para modernizar 2 centrales hidroeléctricas, Minas y El Encanto. Y no solo es darle mantenimiento, están repotenciando el sistema para que produzca más electricidad limpia, con más eficiencia y sin dañar el medio ambiente. Pero, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué cambia? Y de verdad, ¿esto beneficia a Veracruz? Vamos a explicarlo todo paso a paso, pero vamos por partes. Esta inversión que les estoy contando se está concentrando en 2 puntos. Las Minas, en el municipio de Las Minas, y El Encanto, en Tlapacoyan. Ahí están 2 hidroeléctricas que llevan años, décadas. En el caso del Encanto, hemos visto que están generando energía para el país, pero como todo en esta vida, la tecnología se desgasta, las turbinas pierden eficiencia y si no las renuevan, se vuelven un riesgo para el sistema eléctrico nacional. Es por eso que CFE está invirtiendo fuerte para que estas plantas no solamente sigan operando, sino que lo hagan mejor que nunca. La primera es la central Minas. Aquí están invirtiendo $10.86 millones. El objetivo es el modernizar la planta y aumentar su capacidad sin aumentar el consumo de agua. Pasaron de generar
15 megawatts a 18. Eso puede sonar poco, pero piénselo, así es como si le hubieran sacado un 20% más de potencia a una batería sin cargarla más. Además, esta central tendrá una vida útil de al menos 50 años más, y eso importa, sobre todo en temperaturas, en temporadas de calor o de alto consumo, donde la red se pone bajo presión. La segunda es el Encanto, como les decía, aquí la cosa era más urgente que todas. Esta planta lleva 70 años operando con turbinas antiguas, y aunque aguantaron como guerreras, pues ya no estaban rindiendo lo suficiente. Aquí en esta planta están haciendo una inversión de 7.13 millones de dólares. Están reemplazando maquinaria, sistemas internos, turbinas y componentes claves para devolverle su eficiencia y su confiabilidad. El objetivo no es solo que vuelva a generar más, sino que pueda hacerlo de forma estable y con mucho menos desgaste. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos hablando de energía limpia, de aprovechar el agua que ya corre por nuestros ríos sin quemar combustibles ni emitir gases contaminantes. Y también porque, aunque suene técnico, esto ayuda a que no hayan apagones, sobre todo en momentos donde la demanda se dispara, en el verano, las olas de calor, la temporada vacacional. Y además esta inversión es parte del Plan Nacional para fortalecer el sistema eléctrico, no solo con nuevas plantas, sino aprovechando mejor las que ya tenemos. Y sí, aunque sean obras que no se ven tanto como un parque eólico o una termoeléctrica nueva, tienen un impacto directo en el suministro diario. Así que sí, 18 millones de dólares que no se van a carreteras ni espectaculares, sino a mejorar dos plantas que llevan décadas generando electricidad para todos. ¿Es suficiente? Tal vez no. Es un paso importante, sin duda, porque esto no es solo una buena noticia para Veracruz, es una muestra de que se puede modernizar, se puede cuidar el agua, se puede generar más energía y hacerlo con visión a largo plazo. Información nacional. Y bueno, ya con la última nota en la sección de noticias nacionales, ¿se imaginan ustedes que nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esté en la misma lista que Donald Trump, que Milei, que Elon Musk, que Serena Williams o el propio Snoop Dogg? Bueno, eso acaba de pasar, porque la revista Time acaba de publicar su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en el 2025 y la presidenta de México está ahí, está en el centro de los reflectores internacionales. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo incluyeron? Bueno, ahorita les cuento, porque esta lista de Time 100 se publica cada año desde 1999. No se trata solo de personas buenas o admiradas, sino de personas influyentes, es decir, no los influencers de las redes sociales, ¿no? Gente que está moviendo el mundo para bien o para mal. Y en este año 2025, entre figuras como Donald Trump, Javier Milei, María Corina Machado, Elon Musk, Mark Zuckerberg, apareció Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta de México. ¿Y quién escribió su perfil? Nada más y nada menos que Jorge Ramos, el periodista mexicano que estuvo publicando ahí en este reportaje, uno de los periodistas más conocidos de habla hispana. En su texto, Jorge Ramos resaltó varios puntos claves de Claudia Sheinbaum. Primero, el gesto de identidad. Dice que prefiere que le digan presidenta con A al final. Segundo, algo que destacó el periodista fue su temple político. Ahí destacó que ha mantenido la cabeza fría ante las amenazas arancelarias de Donald Trump y eso, dice él, le ha ganado respeto incluso en negociaciones muy tensas con Estados Unidos. Y tercero, lo que no dice. Subraya Jorge Ramos en su texto que Claudia Sheinbaum evita criticar a López Obrador a pesar de los 180,000 asesinatos registrados durante su sexenio. Ahí Jorge Ramos lanza un mensaje fuerte de que Claudia está caminando sobre una línea muy delgada entre continuidad y liderazgo propio. Pero esto no es solo un reconocimiento desde fuera. En México, Claudia Sheinbaum también vive un momento muy alto de popularidad. Una encuesta de Encol publicada por El País y W Radio muestra que el 82% de los mexicanos aprueba su gestión, 67% considera que el país ha mejorado desde que llegó al poder, ¿no? Entonces, los puntos que hemos visto mejor valorados son los programas sociales,
la atención a los derechos de las mujeres y el estilo más técnico y directo con el que ha gobernado. Lo peor calificado, pues la inseguridad. Ahí la gente todavía no ve cambios claros. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque el mundo está viendo a Claudia Sheinbaum no solo como una presidenta más, sino como una referente de liderazgo femenino y progresista en América Latina. Mientras Milei genera ruido en Argentina, María Corina desafía al chavismo y Donald Trump amenaza a todo mundo con sus aranceles, Claudia Sheinbaum aparece como una figura que busca equilibrio, orden y control político sin entrar al escándalo. Eso no significa que sea perfecta ni que no tenga críticos, pero sí significa que está siendo observada a nivel global como alguien con peso político real.